Muchas de las cosas que guardamos en el inconsciente y nunca logramos ver ni reconocer son traumas que nunca pudimos expresar o que nunca hubo una contención a ese trauma. Situaciones muy profundas humanas no se sueltan, se integran. Mi dificultad en algún momento de mi vida para sentir el dolor y para tocar el dolor y era como esta prisa. Y hoy que me permito sentirlo y tocarlo, hay una fuente ahí preciosa de riqueza. Nuestra naturaleza humana es inacabada, inacabable. Estamos siempre en tránsito. Bienvenido, bienvenida a ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecho? Hoy estoy súper contenta porque tenemos un invitado que ya estuvo aquí anteriormente y el episodio fue una verdadera locura. Si no lo has visto, corre a verlo. Fue el episodio número 2 de qué estás hecho. Y hoy lo vuelvo a tener aquí en este espacio para que nos deleite con toda la información y con todos sus conocimientos y sobre todo con todo lo que ha ido aprendiendo en base a experiencia. Él es Javier Amezcua y le quiero dar la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Estoy muy contento que me hayas invitado otra vez. Dios mío, a dobletear. Emocionada. Eso, chinga. Eso. Y para abrir el episodio, ya te lo pregunté una vez, pero como estábamos platicando hace un momento, creo que vamos evolucionando, vamos transformándonos y esta pregunta se va modificando de acuerdo a la etapa de vida en la que estamos. Te quiero preguntar, Javier Amezcua, ¿hoy de qué estás hecho? Hoy estoy hecho, fíjate, de mucha paz, de tranquilidad. Creo que por fin, entrando ya a los 60, estoy probando la tranquilidad que siempre busqué todos los 60 años anteriores. No sé, me siento muy diferente, como tranquilo, en paz, enfocado. Ay, no sé, bien bonito, Steph. Hasta se antoja. Y fíjate que, por Dios que hubiera dicho siempre esto de las polaridades, todo digo, hoy estoy hecho de paz, estoy hecho de mucha tranquilidad, confianza, mucha confianza. De mí, de lo que viene, de mi familia, estoy ya ruquito. Ay, entonces yo creo que estoy hecho de ruquez porque me siento ya ruquito. Bueno, me siento con una tranquilidad que no había sentido y creo que eso viene un poco con la edad. Ay, creo. pero suena por Dios. Suena antojable. Ahorita mismo. O sea, yo esperar es lo peor para mí en la vida. O sea, y bueno. Sí, es que te conozco porque justo entonces, les dije, si llega le dan un café y lo entretienen tantito. Que estaba tranquilito y me salí. Hay algo que está gestándose dentro, que puede venir algo que tengo mucha ilusión. Digo, los 50 han sido lo máximo, los 60 yo creo que vas cada vez ganando más espacio para centrarte en ti. ¿Con menos prisa? Menos prisa. Así siento que mi neurosis se ha ido un poquito bajando. Callando un poquito. Sí. Así estoy en paz, tranquilito. Ay, bien bonito. Ahora sí estoy bien bonito. Ay, me encanta, pues lo tenemos tranquilito y en paz. Para hacerte una pregunta. Dime. Relacionada al tema de hoy, que no se los he dicho y es sorpresa. Pero, Javier, un poquito yéndonos a esta parte de todos los pacientes que habemos, ¿no? Buscando terapia y buscando sanar y buscando curarnos o transformar algún trauma, te quiero preguntar, ¿y si no todo se tuviera que sanar? ¿Qué opinas de eso? Steph, cuando tú me haces esta pregunta, como creo que es una pregunta central, tal cual, del humanismo existencial. O sea, por eso se me hizo muy, muy importante. Sí, la pregunta es, ¿y si no sano, no? Como me dices, ¿y si no todo se sana? ¿Y si no todo se sana? Soy humano y si no todo se sana, estoy habitando la vida. Y si no todo se sana, estoy en otro nivel también. Como se me hace algo central tu pregunta y que esta misma pregunta ha sido como muy ya elaborada y desarrollada por diferentes autores del humanismo existencial. Ok, eso no sabía. Sí. El humanismo existencial tiene esta pregunta como base. Es decir, nuestra naturaleza humana es inacabada, inacabable. Estamos siempre en tránsito. Y entonces de ahí viene nuestra fuerza y nuestra humanidad, de no estar acabados y de no sanar del todo. Porque, ¿qué crees, Steph? No lo vamos a lograr. Y si no todo se sana, viviríamos cada etapa como tiene que ir.
y estaríamos abiertos a la vida. Y te voy a decir algo bien fuerte, y estaríamos abiertos a las heridas que deja la vida. Porque si todo se sanara, yo ya estaría muy completito, muy cerradito y tendría miedo a que vuelva otra herida. Y si no todo se sana, estoy abierto a otras heridas y estoy abierto a que mi vida también se vaya enriqueciendo a través de mis experiencias y de lo no cerrado. ¿Sí? Qué fuerte, porque hay veces, muchas veces, hoy en día sobre todo, y contigo lo puedo abrir así porque aparte admiro mucho lo que haces y he visto en mí misma, ¿no? La transformación de un trabajo terapéutico, pero creo que muchas veces cuando empezamos este camino de terapia, por así decirlo, Sí. Nos obsesionamos, ¿no? Sí. Con sanar. Sí. Y seguro lo ves muchísimo. Mira, la gente que llega, y ya me lo aprendí, entonces yo digo, bueno, ya dejo bien, un le doy poquito su lo que he consulado, aprendido, siempre bailo un poquito con la gente, con la música que traiga, y ya luego venga chipacá. Primero bailo y luego venga chipacá. Pero mira, es que esto es una corriente, esto no es la gente, es una expresión cultural, es un momento, es una época. Entonces hay un autor que es Bauman, que habla de la cultura líquida. ¿Qué dice él? Todo hoy se tiene que cambiar, todo tiene que ser rápido, todo es líquido, todo se va. Entonces, al mismo tiempo que se me descompuso mi teléfono y que yo no lo voy a reparar porque yo ya lo necesito para mañana, yo no voy a estar esperando me compro otro. Pero entonces, esto mismo, esta manera de consumir se llevó y llegó a nuestras relaciones. Pero llegó a algo más allá de las relaciones, porque lo mismo pasa con las relaciones de pareja o de pareja sobre todo. Porque entonces, si está un poquito dañada, la cambio, no la reparo. Y entonces, además de que es cultural en cuanto a comprar, además de que se metió en nuestras relaciones, está dentro de nosotros. Entonces es lo mismo. La gente que llega, la expresión de sanarme y repararme rápido y tiene que ver con un momento histórico. Entonces tengo que cerrar todo este rollito que se ha puesto muy de moda, soltar, cerrar ciclos, todo tiene que ver con eso. Es una apuración para ya terminar. Y finalmente te voy a decir algo, para terminar el dolor, para parar el dolor y olvidarme del hecho, olvidarme de la circunstancia, olvidarme del dolor y pasar a otra cosa. Es una negación finalmente, pero es una negación que está como permeada en toda nuestra cultura. O sea, realmente no puedo soltar. Pues es que del todo no. Mira, yo creo que hay situaciones que sí y otras que no. Y situaciones muy profundas, humanas, no se sueltan. O sea, se integran, se vive con ellas. Y entonces, el desarrollo humano visto desde el más puro humanismo habla de esto. El crecimiento no es una escalera que va para arriba y que empiezo a mi herida primaria. Y entonces empiezo de esa herida primaria y voy para arriba y ya nunca la voy a tocar porque todo fue para arriba. ¿Sí me explico? Ya la sané. Y no. La base, que a mí me gusta mucho esta figura, la base de toda esta corriente humanista existencial está mi herida, la toco y voy aprendiendo, voy desarrollándome y llega un momento que otra vez la voy a tocar, pero la voy a tocar desde otro nivel. Es como una escalera de caracol. Y luego aprendo y voy y a veces creo que ya no la voy a tocar y otra vez la toco, pero la toco desde otro nivel. Y así la vida. Entonces, fíjate que, pon atención porque en muchos logos de terapeutas humanistas está el caracol, porque el caracol es esto. El caracol puesto en una escalera es eso. Inicias desde una herida, desde algo existencialmente roto. Puede ser un trauma, puede ser una herida, puede ser un hecho concreto hasta desde tu nacimiento y toda tu vida va a girar en torno a ello. Pero son varios, no nada más es uno. Pero entonces cada vez los vas a ir viviendo desde otro nivel y cada vez, yo diría, enriqueciéndote también de ellos e integrándolos. Entonces esta figura de esta escalera de caracol va muy en contra de la escalera como típica
lineal, ¿sí? Y de la que te escalera lleva a está otro. del éxito, ¿no? Sí, Donde está la escalera y el hombrecito está acá y aquí hay unas puertas del cielo. Eso es. Sí, esa escalera es la. Sí. Entonces, inicio de acá y entonces, como la trampa es, tú tienes que apurarte para sanar, para soltar y llegar al éxito y ya no sentir. Y la otra escalera te dice no. Por más que trabajes, por más, sí vas a alcanzar mayor conciencia de ti y de tu trauma o de tu herida. Sí es cierto. Pero cerrarlo, no. Ahora, también es diferente algo. Fíjate, Steph. Una cosa es integrarlo y otra cosa es que se vuelva central. No estoy hablando de ello. No, sí, o sea, sí. O sea, con central te refieres a esta gente que se pasa así revolcándose en su dolor del mismo trauma. Si yo vuelvo el dolor central, pues soy un poco víctima y entonces volví mi vida. Ahora sí, la escalera está centrada en ello. No se trata de eso. No. Se trata de que yo viví algo no muy positivo, pues sí, alguna herida de estas de la infancia y que mi vida y mi camino de vida va a girar en torno a que cada vez lo comprenda más, a que cada vez saque más riqueza de ello, a que también me vea a través de ello y que como lo asimilo y lo asumo, lo pongo a un ladito, pero me acompaña, pero me acompaña. A un ladito, no enfrente a mí. Sí. A un ladito. Pero entonces, imagínate que tengo varios, porque la vida así es, varias situaciones que están ahí integradas, sumadas a mí, y esta también es mi riqueza. Es que eso te iba a decir, visualizo la imagen y se ve poderosa. Se ve muy poderosa, y fíjate, toda la corriente humanista existencial tiene autores, ¿no? Como básicos. Y entonces uno de ellos que la verdad a mí es mi autor, y creo que, porque uno de mis profesores era como especialista en él de la universidad. Entonces Carl Rogers, él habla mucho de esto y dice, la persona que es integrada es la que puede vivir en paz ya con todas sus contradicciones. La que se acepta totalmente con todo, con sus contradicciones, con sus sombras. Y él, a ver, esto todo de las sombras y las polaridades viene desde hace mucho, desde que inició Freud, él hablaba ya de contradicciones y de polaridades, todo. Luego lo tomó Jung y luego estos humanistas también lo tomó mucho porque no nada más Rogers, también Maslow y hablan de esto. Y entonces, para él dice, la integración tiene que ver con la aceptación total de mi ser, incluyendo mi dolor, obvio, incluyendo mis contradicciones, incluyendo todo lo que soy. Y entonces, y tal vez en eso estoy un poquito, cuando te dije de qué estoy hecho hoy, tal vez ando un poquito por ahí, en esa integración y aceptación, y un poco rindiéndome que ya no fue, Steph, ya sí. No me curé. Sí, no, que sí, ya no me, por que Dios, hay cosas que no fueron, ¿no? Y es una paradoja. Siempre he luchado ante mi ansiedad y hoy que acepto ya no curarme, ¿qué crees? Tienes menos ansiedad. Tengo menos ansiedad. Ese es el chiste de este desmadre. Ahí está Cuando te rindes. Cuando te rindes un poquito, pero también creo que te rindes después de un proceso. Eso te iba a decir, es como si también es como en etapas, ¿no? Mira, Steph, como cuando yo trabajé mucho tiempo en la universidad y entonces me llegaban alumnos que ya estaban muy hechos a los 18, 19 y digo, o sea, ya sé todo y todo. Sí, yo creo que hay gente muy brillante teóricamente y que entonces estaban muy hacia por el budismo y todo. Digo, sí, pero te rindes ya después de un camino de lucha. Qué contradictorio. La rendición viene después de un camino de lucha, porque si te rindes a los 18, 19, pues no. Digo, ¿a qué te rindes? Exactamente, porque más bien sería flojera. Sí, sería flojera. Sí. Entonces, Rogers habla de esto, pero no solamente de Rogers. Maslow habla ya de estas polaridades. Y entonces dice, también la integración es lo mismo, habla y dice, es la integración de esas polaridades, de mi fe contra mi miedo, de todo esto que sabemos, esto, ¿no? Y entonces, toda esta corriente habla de lo mismo. Y luego viene Viktor Frankl, bueno, se suma y dice, lo más importante es el sentido que encontramos ante todo lo que vamos viviendo. Y él lo lleva mucho más allá. Finalmente, el hombre decide
cómo quiere vivir las situaciones que va viviendo. Y entonces él decide el sentido también del mismo dolor. Y entonces cuando yo decido cómo integrar el dolor y encontrarle sentido, el dolor ya no pesa. Entonces, si se pudiera sanar, Steph, del todo, estaríamos perfectos. Entonces, indoloros y perfectos. Y entonces aquí viene otro autor que este autor, como formó parte de mi historia de vida, fue mi terapeuta, mi maestro, y murió muy joven. Dios mío, yo creo que si hubiera vivido, toda su teoría hubiera sido como más permeado más. Ajá. Entonces es Ricardo Peters. Ricardo Peters, él habló de la psicología de la imperfección. Y entonces es un poco lo mismo, pero entonces él decía, si el hombre fuera perfecto, no estaría abierto a la vida, porque son perfectas las cosas. Este vaso es perfecto porque contiene perfecto el agua, tiene este diseño y ya está perfecto. Yo no puedo ser perfecto. Y él hablaba de algo que a mí siempre lo traigo muy como en esta figura poderosa. El hombre es indigente. Él hablaba mucho de la indigencia, que la palabra misma es muy poderosa. La indigencia implica pedir, es necesitar. Soy indigente. Pero entonces, ¿cómo? Soy indigente porque estoy imperfecto, porque tengo heridas, porque tengo huecos. Y entonces, él ya empieza, fíjate, porque todos estos hablan como a nivel muy personal. El mismo Ricardo empieza a hablar ya de una relación. Ya es relacional. Entonces, yo necesito de ti y necesito de los otros para poder caminar. No para que me llenes mi vacío, sino para sostenernos juntos en ese vacío. Entonces, la indigencia está fundamentada en la imperfección. Somos imperfectos, somos indigentes y está entonces ahí se abre a la necesidad del otro. El vínculo quita un poquito esto de yo no necesito a nadie y puedo solo y solo me necesito a mí. O sea, que está bien por un lado, pero como que ya hay mucho este diálogo, ¿no? Estos mensajes de no necesitas de nadie mientras te tengas a ti, te amas a ti. Y también nos lleva un poco a esto que dices. Al final somos seres humanos. Yo, la verdad, cuando veo parejas y entonces cuando... ¿Cómo? Y ahora sí, ¿cómo chingados voy a no importarme lo que tú sientes, lo que tú... Como en esta idea de, no importa, si vivo contigo, si me levanto contigo, si desayuno contigo, y entonces, ¿cómo no me va a afectar tu estado de ánimo? Entonces, yo estoy muy en contra. A ver, Dios mío, entonces no todo es codependencia. Pero si hay una afectación, si yo te quiero, digo, pues, ¿qué estaría yo? Entonces, va en contra de esto. Sí, como toda la corriente, fíjate, es lo mismo. Sánate, cierra ciclos, suelta, porque entonces tú eres suficiente. Y fluye. Bueno. Y otro, espérate, ¿sabes qué? Vuela alto. Y vuela alto, es precioso. Es que te imagino entonces, cuando lo ves así en Instagram, vuela alto, y tú, chinguen suave. Vuela alto es de los que más me cagan. Yo no sé por qué, pero siempre me ha cagado mucho. Entonces, vuela alto. Entonces, todos esos, fíjate lo que hacen, es tú puedes con todo, tú solita y dale. Y entonces todos estos autores hablan, no es nada más así. Hay en la relación, yo necesito la relación para conocerme, para conocer mis mismos vacíos. O sea, tú, en la relación que tenemos, tú me enseñas también mis vacíos y yo camino y me voy desarrollando y voy logrando por esos vacíos que tú me muestras. Yo solo no. No los podría ni ver. Es que yo solo no los puedo ni ver. Otro autor decía, fíjate, hay 3 opciones. El que se queda soltero y tal vez, soltero. El que está soltero pero tiene muchas parejas y entonces cambia de parejas y todo, ¿no? No poligamia, pero vamos a ponerle como don Juan, doña Juana y don Juan. Sí, ya. Y el que mantiene una relación sostenida en el tiempo. Con esto tampoco estoy yo diciendo que nada más es la única opción. Por Dios que no, nada más lo estoy citando. Sí. Lo estoy citando. Entonces dice, todos crecen, todos se desarrollan, sí. Dice, pero nunca como el que eligió una pareja sostenida en el tiempo. Porque es el único que el otro siempre va a ser su espejo.
Wow. Porque el don Juan o doña Juana, ¿sabes lo que hacen? Que ya me empieza a mover y me empieza a ver. Ya me reflejaste, Dios, porque ya veo lo feito de mí. Entonces me voy con otro, con otra. Que solo vean mi brillo. Entonces ellos nada más ven siempre el enamoramiento. Y cuando ya tienen una relación más íntima, donde ellos se tienen que mostrarse a sí mismos, se van. Sí. Entonces, esto es una realidad. Estoy convencido de ello. Todo mundo crecemos, sí. Y los que han decidido la pareja como una manera de crecer, siempre tienen un estímulo para crecer. Pues sí, siempre tienen un estímulo también ven cosas en ti que ni tú mismo ves a veces, ¿no? Pero además, luego se hace más grande. Es primero la pareja, pero luego los hijos. Pero luego, entonces digo, Dios mío, nunca terminas. Porque los chiquillos también es lo mismo. Sí. Siempre están hablando de ti y siempre te reflejan. ¿Ya? Entonces se hace más complejo. Pero luego que crecen los chiquillos ya están las nueras y bueno, nunca terminas. Entonces por eso es la idea. Nunca vas a terminar. Siempre vas a estar en un camino y en transición a conocerte, a verte, porque también se van formando nuevas heridas. Y esa herida va a ser la oportunidad de ir un poquito más adentro. Y hasta me gusta pensar, mira, la herida es la apertura para ir más adentro. Sí, también. Si no hubiera herida, no puede, porque entonces yo sería perfecto y estaría cerrado a la vida. Y es un poquito también como ver esta diferencia y saber que, a ver, porque a mí lo que me impacta a veces es como esta narrativa de muchas personas de no, y entonces cuando sane, y es como este constante, estoy en sufrimiento siempre. O sea, hay gente que a ver, ojo, porque sí lo veo, ¿no? Y tú que me conoces, sabes mi dificultad en algún momento de mi vida para sentir el dolor y para tocar el dolor, y era como esta prisa. Dios y mío. Hoy que me permito sentirlo y tocarlo, hay una fuente ahí preciosa de riqueza, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que...? Y en gran parte, gracias a todo el trabajo real, sí fuiste como esa puerta o esa entrada a ver por qué lo evadía tanto y a ver qué es lo que realmente tenía que tocar, porque había algo abajo. Pero ¿qué pasa? Porque supongo que también lo ves, con la gente que se queda ahí. O sea, yo no digo, y está padrísimo que siempre haya un poco de dolor por lo que dices, porque es la entrada. Pero ¿cómo haces para no irte de esta parte de me duele, pero vivo y disfruto con todo y ese dolor? Y son olas, alguna vez me lo dijo alguien, ¿no? El duelo son olas o el dolor son olas. Sí, son olas. Pero ¿por qué hay gente que se quiere quedar siempre en la ola? ¿Por qué crees? Porque tiene un beneficio. Todo no crece, todo no cambio. Ajá. Tiene que ver con ganancias secundarias. Entonces, la gente ¿por qué? Porque si yo no trasciendo el dolor y lo hago central y es parte ya de mi ser central, llamo la atención así, ¿okay? Pues sí, porque soy víctima. Y es que ser víctima tiene mucha ganancia. La victimización tiene que ver con el control, tiene que ver con el chantaje. Y entonces hay gente que aprende que desde ahí logra lo que quiere. Es una manera de controlar. Es una manera de vivir. Entonces, el cambio, si ellos realmente dejaran de poner central el dolor y su sufrimiento, ¿cómo le harían? Tendrían que pedir, tendrían que ser asertivos, tendrían que crecer. Responsabilizarse de sí mismos. El ser víctima tiene como centro la no responsabilidad. Todos son los demás, obvio. Uh-huh. Entonces, si yo dejo de serlo, tendría que hacerme responsable. Y hay algo muy doloroso. Es muy fuerte, Steph, darte cuenta que tú eres responsable de lo que te ocurre. Para muchas personas es inaceptable, porque tienen toda una tradición. Porque también juzgo que vienen de una familia que, voy a poner una mamá, un papá que se victimizó. O sea, son como generaciones de... Y entonces, hacerme responsable que yo tengo una parte de responsabilidad en lo que pasó. Ya no ponemos toda, porque realmente no es toda, pero una parte sí. Hay gente que no puede sostenerse en ello. Su ego no lo soporta. Y entonces huyen de esa responsabilidad. Y cuando en la misma terapia los confrontas, a veces no pueden. Y también te quiero decir algo, que la gente que aunque está victimizada y ha aprendido a victimizarse y tiene muchas ganancias, si sigue en psicoterapia, también hay otros niveles y llega un momento, hay revelaciones muy fuertes que también tienen que ver a veces con el tiempo. Sí. O sea, un poquito lo que estoy hablando, como la cultura líquida, diría ya, en 2, 3, no. Hay procesos de varios años donde la misma
misma persona sí se da cuenta. Y es como una revelación. Yo tuve que ver en esto. Sí, como que logras salirte, ¿no? Es como si te salieras, te vieras de afuera y dirías que... Decía un paciente que me gustó mucho y siempre lo uso como referencia porque es también una imagen muy, muy fuerte. Dice, yo era una calcomanía. O sea, y entonces cuando empecé a ir a psicoterapia, yo me despegué. Justo. Y entonces cuando me despegué ya podía ver. Entonces, para las personas que continúan, porque eso me conmueve mucho, aún siendo víctimas, aún ganando y aún una parte no queriendo crecer, continúan y van y están y son procesos largos. O sea, es una polaridad. Una parte quiere, otra no quiere. Y entonces cuando lo logran, es como una revelación. Sí. Y todo cambia. Hacerme responsable de que la vida pasó lo que pasó porque yo tuve algo que ver, te cambia pero entonces te da una oportunidad real de sentir autonomía e independencia. Sí, es un regalo. Es un regalazo. Y que no todo el mundo puede, pues la verdad, nos encantaría que todo el mundo lo pudiera vivir, pero es una realidad que no todos tienen es que yo lo veo como una dicha, ¿no? Sí, pero entonces, ahí yo vería, no creo que la psicoterapia sea la única opción, pero todas las opciones que son para esto, si tú eres constante y si tienes esta polaridad entre querer cambiar y no, pero si continúas, la misma psicoterapia en el tiempo te va a dar los recursos para que acá lo puedas ver. Sí, como que hay un bending point, un punto en el que sí o sí algo pasa, ¿no? Exactamente, pero fue el mismo proceso que te fue dando las herramientas que no tenías al inicio. Oye, ¿Sí pero me explico? por ejemplo, pero ¿qué haces si, imagínate que yo soy tu paciente, pero bueno, imagínate que soy otra paciente y yo llego todas mis sesiones contigo a quejarme de la misma cosa. O sea, imagínate que llevamos ya 2 años y es como un replay. ¿Qué haces como para... O sea, porque al final pues sí eres el psicoterapeuta, pero hay algún tipo de despertar de, oye, a ver, ya. Vamos por otro lado porque si no, no hay... Te voy a decir, así como dijiste hace rato, que va uno cambiando. Yo he ido cambiando mucho en este sentido. Sí. Y hoy, te voy a decir la verdad, hoy sí acompaño, por Dios, con el corazón y soy también un medio para que la persona pueda sentirse contenida. Porque mira, cuando hablo de ser víctima, como hasta parecería como un rechazo y no. Hay una parte que sí es cierto y entonces mi trabajo es comprender profundamente a veces sin decirlo, desde dónde lo está diciendo, por qué lo está diciendo y mi trabajo es acompañar a las personas en esa contención y en esa aceptación incondicional porque tengo la esperanza que algún día lo puedan ver. Y entonces, porque de lo contrario, y me ha pasado ya a lo largo de mi historia como terapeuta, cuando yo no tengo este acompañamiento amoroso, soy agresivo. Y la gente, o sea, por más que yo crea que ya es momento, no es la gente, su momento es cuando es. Suyo. Entonces, a la pregunta que tú me dices, he cambiado desde la confrontación hasta a veces me costaba mucho al inicio de mis supervisiones, eran mis casos más difíciles. La gente victimizada me confrontaba mucho y me desesperaba y podía ser yo agresivo. ¿Pero por qué crees que había como un tipo de espejo de... Sí, seguramente, ¿no? seguramente veía yo hay figuras ahí. Y me costaba, no. Y hoy, por Dios, hasta me acomodo y voy a escuchar profundamente desde dónde habla esta persona, desde dónde ve la vida, cuál es su dolor. Y al hacerlo, estoy dando los recursos para que en otro momento, estoy facilitando los recursos para que otra persona lo pueda ver, porque en la narración continua de ti hay a veces me lo dice la gente, es que me di cuenta de algo, ¿ya? No, y luego haces la pregunta, o sea, como que sí sabes, tal vez tú estás en la narrativa y hay cosas que no, y simplemente por medio de una pregunta es como un stop, como de, ¿cómo dijiste? Sí, ¿no? sí, entonces, lo que decías de la calcomanía es como, me salgo de mi... Sí, y me puedo ver. Entonces, hoy acompaño amorosamente, aceptando incondicionalmente esa parte de ti, sabiendo yo también, te lo juro, que no nada más eres eso. Y que atrás de esa máscara, de esa etiqueta que tú, o de esa como personaje que has puesto central, detrás de eso hay mucho más.
Y entonces te acompaño con esa esperanza que tú puedas conectar con eso algo más. Pero yo lo empiezo. Que tú puedes descubrir lo que hay debajo del personaje. Sí, pero entonces yo también tengo que descubrirlo, porque yo tengo que estarlo viendo. Y entonces hay chispazos. Y yo, Dios, ya dijo algo diferente. Dios, ahora ve. ¿Y te emocionas? Entonces, sí. Mucho. Sí, es que me consta. Me da sí. mucho. Me siento muy bonito. Sí hay un gran cariño por la gente que acompaño. Sí es cierto. Se siente, creo que es algo que te hace muy distinto a muchos tipos de terapia que yo alguna vez fui. Sí. Sí, aquí en confesión de amor, pero sí, la verdad es que algo que siempre cuando te recomiendo, cuando te digo, vayan con él, es el mejor, es que sale genuino, ¿sabes? Como este acompañamiento desde otro lugar. Sí, desde un lugar sin tanta preocupación, no sé cómo explicarte, pero muy ahí, muy sin muy miedo íntimo. a entregarte. Esa sería la expresión que yo diría. Sí, entonces, a veces en ese miedo a entregar, en ese no miedo a entregarte, ahí descubres, porque entonces hablas cosas que me ha pasado después de muchos, te lo podría decir, a veces de años, la gente revela situaciones que a veces ni ellos mismos se acordaban o que tenían ahí. Y ahí está la riqueza. Y ahí pueden ser puntos de inflexión también. Oye, y así hablando desde la teoría un poco, ¿qué pasa cuando tal vez un paciente nunca logra llegar tal vez a ese detonador del trauma, sí, a esa herida? Porque es súper liberador cuando la puedes ver tan clara, pero sí creo que no es tan fácil verla tan clara a veces. A veces no. Entonces, como igual nunca se repara y nunca se sana, y entonces acompaño también, porque Roger decía, yo te acompaño siendo una aventura. No sé a dónde lleguemos. A veces llegamos a esa revelación. A veces no. Y entonces, no porque no llegues, no creciste. No porque, o sea, también como paralelamente fuiste trabajando, fuiste pues viendo. Es que ni y sé tal que vez existe, ¿no? O sea, al final, si no la veo. Ahora, aunque no la reconozca como tal, ¿la puedo integrar? Ay, que, a ver, siendo súper teóricos, no. Okay. Toda integración viene del reconocimiento. Entonces también uno de estos autores decía, conciencia, responsabilidad, libertad. Toda integración viene de la conciencia. Okay. Si yo no soy consciente y si yo no puedo decir, un poquito lo que se dice los alcohólicos, yo soy un alcohólico. Si yo no puedo reconocer, tocar, tomar, no puedo integrar. Sí. Entonces, ahí estarías un poco condenado a seguir en ello. Pero no por eso no trabajaste paralelamente otras cosas. Pero hay gente que se quedó así. Y también digo, pues sí, así fue, Dios mío, así fue. Y puede ser en parte porque yo digo, con el tema de que ya tengo hijos, constantemente estamos pensando en que no tengan ningún trauma. Yo sé que es imposible. Y me enfoco mucho en, a ver, de todas las heridas, ¿cuál es la menos? Entonces digo, la abandono, la rechazo. Entonces digo, ay no, ojalá no tenga ninguna. Pero no se puede, ¿no? Sí, además todas son jodidas porque depende cómo las vivió él. O sea, a ver, es que no hay una menos jodida. Y luego empiezo, bueno, pero que no se la haya dejado yo, que la hayan agarrado en la escuela. Es que se la dejaste tú. Me los imagino contigo así en el consultorio y yo de, ojalá cuando vayan con Javier nunca digan, es que mi mamá me hacía, pero seguro sí. No, sí, ya. Te es que, ¿sabes qué me encantó? Como si fuera contagioso, como en la escuela que no, vas a ser tú y tienes que ser tú. Y qué bueno que seas tú. O sea, y te lo diría yo así, porque la herida que tú dejes siempre va a ser amorosa. Y siempre fue por algo que tú pensaste que era lo mejor. Sí. Y pensaste que era el mejor bien. Por Dios. Y si fuera de la escuela, pues no siempre. Porque puede ser una herida no tan amorosa y sí agresiva. Y sí. Entonces la tuya, la de nosotros, las que dejamos nosotros, son totalmente... Y entonces ellos cuando ya trabajan podrán descubrir el amor que había detrás. No, y verlo con compasión, porque al final puede. Sí. Pero regresando es un poco, como que sí he escuchado que cosas fuertes se genera el trauma si no se hablan. No sé si voy bien. Sí, o sea, como pensando en esto, constantemente estoy con mis hijos como tratando de poner todo en la mesa, porque entiendo que muchas de las cosas que guardamos en el inconsciente y nunca logramos ver ni reconocer son traumas que nunca pudimos expresar o que nunca hubo una contención a ese trauma. Sí, no, totalmente. A ver, como
La misma psicoterapia empieza así, o la psicología moderna empieza así. O sea, Freud era un médico que se da cuenta que cuando la gente hablaba de su vida, iba cambiando, iba sanando también la parte enferma física. O sea, así empieza todo esto. Entonces, hoy, ¿cómo lo vemos? O sea, el trauma sí tiene varias como puntos, pero uno, yo veo dos centrales. Uno es la no verbalización de lo que pasó, y otro es que al no verbalizar, fíjate lo que pasa, lo veo imposible. O sea, hay una parte donde pasó lo que pasó y yo dije, no puedo con esto, hay una incapacidad. Hay como, me sentí, sí, como no lo hablé y lo trabajé dentro de mí, se creó una idea de que era enorme, grandísimo, gravísimo, y entonces yo no voy a poder contra ello. Hay una idea de incapacidad, ¿ya? Entonces, sí, la verbalización de lo que nos va pasando es, en ese sentido, la oportunidad de ir integrando y de ir reconociendo y de irnos volviendo conscientes. Sí, entonces para nuestros hijos, el que nosotros eduquemos, muy en tu área, a comunicarse, es un objetivo. Fíjate qué loco. El objetivo no es dejar heridas, porque no va a poder ser. No va a poder ser. Es en la misma línea. Sí. No vas a poder ser. Y te voy a decir algo. Y si se pudiera, dirían, es que mi mamá no me dejó ninguna herida. Pues es que sí, me acuerdo mucho de ti con lo de la carencia, la necesidad y la virtud. Si no hay carencia, no hay necesidad, y si no hay virtud. Pero sí, tengo muchas, por ejemplo, hay veces que platico con amigas y entonces, no sé, llega la que dice, no, es que pasó esto y entonces le hicieron esto en el colegio y siento que ya se traumó y chalala. Y la verdad es que sí me volteo y le digo, pues, güey, qué bueno que te lo dijo. O sea, qué bueno que lo supiste, porque es que si no te enteras, ahí sí lo guarda en su interior, lo acomoda como Dios le da a entender, porque pues están chicos, ¿no? Y el día de mañana sí se vuelve algo que está punzando ahí. Si al final te lo dijo, por más fuerte que haya sido, de pronto que lo escondieron en el closet, le cerraron y estuvo encerrado y sudó 3 horas. Pues al final si lo logra sacar, si lo habla, si lo externa, cambia, ¿no? Pero cambia totalmente y entonces se crea un vínculo con la mamá y con el hijo, y entonces el objetivo no es dejar heridas a los hijos, el objetivo es tener herramientas para que ellos aborden esas heridas y que esas heridas se integren y sean para su bien. Entonces, una mamá que enseña la verbalización de los sentimientos, bueno, verbalización, pero para verbalizar te necesito yo antes varias. Entonces, una mamá que enseña el reconocimiento primero, muy gestáltico, corporal de las emociones y los sentimientos. Desde ahí, que los sentimientos tienen la emoción está en el cuerpo y que tú tienes que escuchar a tu cuerpo para que tu cuerpo te hable qué sientes. Si tú logras eso y si el chavo sabe, el niño sabe qué sintió, le pone una etiqueta y lo verbaliza, ya estamos del otro lado. Eso es la verdadera herramienta para enfrentar todo esto que estamos diciendo. No que no haya heridas. No que no haya heridas. Porque un poco esto, sí veo una preocupación muy bueno, pero el otro día vi ya el colmo de las preocupaciones que muy de esta época, porque lo veo en las mamás, pero el otro día una persona me hablaba de sus perros. Entonces, lo mismo, pero con los perros. Es que se van a confundir. Una pareja que se separó y la verdad como fue muy simpático escuchar. Es que los estamos confundiendo porque el perro está en un... Entonces, sí, hasta ya esto pasó hasta con las mascotas. Sí. Y entonces esta es la idea de que todo tiene que ser puro. Sí, como si hubiera una forma exacta de hacerlo hoy en día. Y entonces todo tiene que ser perfecto. Y cuando esto ocurre, pues no estoy dando herramientas. Fíjate qué paradoja. Sí. Como cuido todo que sea perfecto, no te estoy dando profundamente las herramientas para que tú, cuando tengas que enfrentarte a la vida, tengas herramientas para ver que la vida no es perfecta. Es que nos nublamos a veces las mamás. Yo cuando digo a mis hijos es que a uno, ¿no? De como molestaron, yo empiezo, lo voy a cambiar de colegio, pero entonces, Dios mío. Es una angustia. Y luego aterrizo y digo, güey, qué afortunada vínculo que me lo dice y puedo como abordarlo, ¿no? Y entonces ahí, en esa fortuna de que te lo dijo, ¿y cómo te sentiste? O sea, hay tres preguntas clave. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué necesitas? ¿Y qué vas a hacer?
Estas tres son me básicas, a ver, a ver, la narración de los hechos. Ajá. ¿Cómo te sentiste? A ver, ¿cómo Ok. te sentiste, Paul? No, pues me dio mucha pena, mamá, mucha vergüenza. ¿Qué necesitas? Nada, solo nada, porque están chiquitos. Bueno, pero entonces Generalmente vamos a hacerlo más grandecitos. Si ¿Qué me lo pones muy necesitaría? difícil, Dios mío. A ver, espérate. Pero síguele por ahí. ¿Qué sentí? Pero no me la Vergüenza, pongas difícil. vergüenza y pena. ¿Qué necesitas? Quisiera que no vuelva a pasar. ¿Cómo le vas a hacer para no? Pues voy a tratar de poner límite, como me has dicho. Y entonces ahí va uno. ¿Y cómo lo pones tú? Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Y qué vas a hacer? Y si el que vas a hacer es, no, pues le voy a soltar un guamazo. No, ¿Qué bueno, dices? Es que también... Es que difícil. A ver, sí, pero entonces también das alternativas. A ver, y te voy a ser súper sincero. Sí, sí, Los sí. guamazos a veces también son necesarios. Y también a veces son manera de poner límites. O sea, yo sé que hay toda como todo un movimiento en contra, pero a veces no hay otra opción. Pero entonces yo le doy, además de un guamazo que hay, y además que, o sea, Opciones. abro las opciones El abanico. y te lo juro, Steph, y creo que más a veces en un mundo a veces masculino, no hay otra. Sí. O sea, ya tienes que enfrentarlo así, pero creo que muchas otras, Sí. que son las menos, muchas otras, habrá muchas opciones y entonces tú ahí preguntas varias opciones. Oye, ¿ya? y en el que siento, porque ya me gustaron estas preguntas, si tienen la edad de mis hijos y a veces no saben nombrar todas las emociones, por ejemplo, tal vez vergüenza o pena les costaría, puedo dar opciones como, a ver, yo te digo, no, porque estoy sugiriendo y puede que no esté enojado y si yo menciono el enojo va a decir sí. ¿O cómo puedes hacer como para, o más como en las sensaciones del cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Te duele la panza? ¿Te Mi pusiste? queridísima, bueno, aquí, porque fíjate, aquí faltaría una cuarta que iría antes de esta. Bueno, como después, fíjate, iría primero, ¿cómo te sientes o qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Tenemos que ligar esta con Pues esta. como con los adultos. Entonces, ¿dónde lo sientes? ¿Qué necesitas y qué vas a hacer? Entonces, ay, pero es que se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? No, la pregunta era si no saben nombrar ya. la Entonces, emoción. Steph, ¿qué crees? ¿Qué? ¿De quién crees que lo aprenden? Sí. Steph, tú eres el modelo para que Sí. tú amplíes la gama de emociones. Y entonces tú puedes decir, ay, Dios Sí. mío, me sentí ahorita muy frustrada. Me sentí, ay, no, estoy Sí, como, 100%. me siento muy, yo luego muy... escucho que uno Entonces, dice, tú justo tienes frustrado y digo, ¿de dónde lo saco? de ti. Entonces tú, Claro. a ver, tú no tienes que mostrarles a ellos como una clase. Eres tú la clase. 100%. Y tú eres, se llama aprendizaje vicario, es el que yo aprendo viendo. Entonces, él, desde el aprendizaje vicario que tiene con nosotros, que tiene contigo, él va a aprender de ti. Entonces, tú eres el modelo y es tu objetivo aprender a reconocer los sentimientos y que tú misma digas, ay, ¿cómo me siento? Nombrarlo, ¿Cómo me siento? sí. Ay, ¿a dónde lo siento? Me siento molesta. ¿Dónde lo siento? En el estómago. Ay, me encanta, Y entonces, sí, nombrarlo. ¿qué literal. necesito? Ujú. Pues, fíjate, necesito poner un límite. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a hablar con la amiga, con la mamá, si tú verbalizas esto, ya le estás enseñando a ellos. Entonces, eres tú a esa edad, ¿ya? Ya después ellos te van a enseñar a ti. Por Ya luego se supuesto, van a no, ya enseñar a van ti. revolucionados. Sí. Ay, Javier, y bueno, para terminar el episodio, ¿qué le dirías a alguien, o más bien a todas las personas que sienten esta como autoexigencia de sanar? Como de, en este mundo en el que sanar, no, ya voy tarde, ¿no? O sea, ¿qué me está faltando? ¿Qué me está sobrando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no sano? ¿Qué les dirías? Y ese, si quieres, puedes ver a esta cámara para que todos te Ok, está. ahí está. Entonces yo diría, inhala, exhala y date cuenta de todo lo que hay alrededor de este hecho, de esta circunstancia. Reconoce no nada más como la herida o la dificultad. Reconoce todo lo que la está acompañando. Reconoce que somos camino, que somos proceso, que el fin de la vida es eso, ir caminando. Pero esto se me hace muy profundo. Es como fíjate, cuando inhalamos y exhalamos, aunque yo lo hice muy automático y lo hice un poco en broma, pero realmente es lo que
tenemos que hacer, porque inhalar y exhalar me lleva en el aquí y el ahora. Si yo estoy fijado en el aquí y en el ahora, yo no necesito preocuparme por sanar o no. Porque un poquito lo que dije es inhalar, exhalar y date cuenta de tu entorno. Es estar clavado en el aquí y en el ahora. Parte de lo que tú sientes, si sientes esa necesidad, es neurosis. Y entonces tú tienes que trabajar en el aquí y en el ahora. Eso sería. Es el trabajo con estar arraigado aquí y ahora. Eso sería. Y entonces, cita. Lo que me está pasando es que estoy pudiendo estar más aquí y ahora. Y que mi mente se está callando. Mira, me cayó un 20. Porque es cierto, toda la vida he estado allá o allá. Y ahora estoy más acá. Sí. Y creo que eso tiene que ver. Y te sientes, ¿eh? Ay, sí. Hasta yo lo siento. Sí, se percibe, se siente. Y lo transmites. Hasta yo lo siento. Qué fregón, qué bonito. Qué loco. Gracias por... ¡Qué bonito! Qué bonito. Qué bonito. Hay un canejillo que me hace una burla. ¡Qué bonito! No, es que Javier tiene sus frases, sus frases de terapia. Si les quieren descubrir, le mandan un mensajito. Gracias, muchas Javier. Gracias, Steph. Oigan, pues acuérdense lo que vimos hoy con Javier. Sanar muchas veces no es... Más bien, sanar no es borrar la herida. Y me quedo con algo que dijiste. Es dejarla ahí, porque a través de esa herida también puede entrar mucha luz. Eso, qué bonito. ¿Así? Eso, sí. Gracias a todos. Si te gustó el episodio, que a mí me encantó, ya me urge que salga para yo misma verlo, compártelo con alguien que creas que le puede servir, que lo necesite escuchar. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y pregúntate tú de qué estás hecho.